En ocasiones se te hace difícil en el trabajo hablar de Dios, ¿verdad? Porque las leyes son estrictas. Porque si tú hablas de Dios en el trabajo, posiblemente sea sancionado, posiblemente sea disciplinado, posiblemente tiene problemas con el jefe, con muchos empleados que son de diferentes religiones, que practican diferentes religiones y comienzas a tener conflictos. Pero es que no tienes que hablar de religión para demostrar que el poder de Dios está en ti, que el amor de Dios está en ti. Tú con tus actos, con tu forma de comportarte, con tu forma de hablar, cuando alguien tiene necesidad, ahí estás tú para acudir a favor de esa persona. De esa misma forma tú puedes dar ejemplo y testimonio de que el poder de Dios está en ti. Y yo pienso que ese fue el testimonio que Dios dio. ¿Por qué? Porque halló gracia ante el rey. Porque halló gracia ante las doncellas que estaban asignadas a ella. Porque halló gracia ante los eunucos que estaban asignados para que le sirvieran y la protegieran. Dios da las cosas buenas, lo que Dios da lo da bueno. Lo que Dios tiene para ti es bueno, pero es para que lo uses para su gloria y su honra. Comienza la prueba del fuego del eterno. Ella como que en ese momento comienza a decir, ¿y si me descubren? Y comienza a poner los peros. Y si el rey se da cuenta de que yo me acerco a él sin permiso. ¿Por qué? Porque hay una ley que ningún personal podía acercarse al palacio del rey, ni tan siquiera caminar frente a la puerta del palacio sin el rey haberlo llamado. Y ella comienza a tratar de salvar su vida. Por eso es que digo que cuando vamos escalón por escalón, todo es Dios, te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a enfrentar a ti. Señor, es tuyo, es para ti, tú me lo diste. Tú me lo diste, si me lo das te lo voy a dedicar a ti. Pero cuando Dios nos llama a que podamos hacer lo que Él nos pide que hagamos, ahí comenzamos entonces a ver las cosas de una forma distinta. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Le dice Mardoqueo a Esther, tú no eres el único instrumento que Dios va a usar para bendecir al pueblo judío. Si tú no estás dispuesta a hacer lo que Dios te asigne que hagas, el Dios del cielo va a enviar gente que va a aliviar el castigo del pueblo judío. Si tú no estás dispuesta a hacer lo que ya sabía que tenías que hacer, con lo que te había comprometido mucho tiempo antes, Dios se va a encargar de hacer justicia a favor de ese pueblo. En muchas ocasiones pensamos que lo que Dios nos asignó a hacer, solamente Dios lo va a hacer a favor nuestro. Que si Dios nos asignó una tarea específica, solamente se puede cumplir a través de nosotros, y que Dios va a estar esperando por nosotros toda una vida. ¿Para qué? Para que digamos, Señor, hazlo a través de nosotros. Y cuando Esther asume la actitud de protegerse en ese momento ella misma, sabiendo que sus hermanos, que sus amigos, que sus vecinos estaban sentenciados a muerte, ella trató de poner excusa. Pero aquí es que cuando viene un hombre con seguridad, un hombre que conoce a Dios, un hombre que sabe que Dios es justo, un hombre que sabe que Dios vela por sus hijos, Mardoqueo le declara, si tú no estás dispuesto a hacerlo, Dios va a enviar a alguien que lo haga. Por eso cuando Dios me habló del llamado, yo no me di importancia. Cuando Dios me dijo, tengo un llamado para ti, sin pensarlo dos veces, yo dije, Señor, hago tu voluntad, acepto tu llamado, aún no conociendo a qué nivel poner, aún no conociendo qué tenía que renunciar, aún no conociendo las dificultades que se pudieran presentar en el camino, lo difícil del trabajo. Yo no sabía que Dios me estaba llamando, pero yo sabía que Dios me estaba llamando a asignarme una tarea especial. Y yo dije, Señor, la acepto. Hice un compromiso con Dios y comencé a caminar en línea con lo que Dios había determinado que hiciera. Y comencé a consultar mis cosas con Dios, todo lo que yo hacía, consultarlo con Dios. Porque yo sabía que ya yo me debía a Él. Porque ya yo sabía que yo había hecho un compromiso con Él. Porque yo sabía que de la misma forma que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo como ejemplo de lo que es Jesús, como tratando de imitar el carácter de Jesús, tenía que cumplir la promesa que le hice a Dios. Hay momentos cuando las promesas se cumplen con facilidad. Hay momentos donde no tenemos que estudiar para aceptar un compromiso con Dios, pero hay momentos donde las cosas se nos ponen difíciles. Y ahí es que tenemos que probarle a Dios que el compromiso que hicimos con Él lo hemos hecho hasta la muerte, no importa lo que nos venga.
Tú eres reina, pero eres judía. Tú eres reina, pero de la misma forma que el edicto fue firmado en contra de los judíos, tú no puedes librarte de esa sentencia. Porque cuando se firmaba un edicto no había excepciones. Y aquello como que la hace temblar. Wow, Dios me llevó hasta esta posición. Dios tiene un plan maravilloso conmigo. Dios tiene un plan maravilloso conmigo distinto al que tiene con los demás, porque Él sabe que hizo un pacto, un compromiso con Él. Y entonces provoca en ella que comience a pensar. Provoca en ella que comience a analizar lo que iba a contestarle a aquel hombre. Y aquella mujer, reconociendo el compromiso que había hecho con Dios, se detiene, se para en seco. De la misma forma que Saulo de Tarso, cuando iba caminando en contra de los judíos, hubo un momento que tuvo que pararse en seco, se tuvo que detener en su caminar y comenzar a pensar diferente. Ella le dice, le envía un mensaje a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Ella sabía que en su pueblo iba a encontrar el apoyo necesario para poder llevar a cabo su encomienda. En muchas ocasiones Dios nos asigna una responsabilidad y pensamos que solamente esa responsabilidad la vamos a llevar por nosotros mismos. No, Dios te coge a ti como líder, Dios te coge a ti como portavoz, Dios te coge a ti como representante, pero ese trabajo nunca lo vas a poder hacer solo. Ahí es que en su meditación se da cuenta: yo puedo hacer el trabajo, porque tengo un pueblo que no se ha doblado sus rodillas a dioses falsos, porque tengo un pueblo que no se ha contaminado con el mundo, y ese pueblo está dispuesto a doblar rodillas al Dios de dioses e interceder a favor mío. Es que ahí entonces que empieza Dios a darle revelación, a darle estrategia para que llevara a cabo el trabajo que tenía que hacer. No tenía dos opciones: o lo hacía o perecía. O lo hacía o perdía el favor de Dios. O lo hacía y iba a cargar todo el tiempo con su conciencia, con que tuvo la oportunidad de bendecir a Dios y no lo hizo. Ve y pídele que ayunen por mí. Oye, cuando tenemos momentos de debilidad, porque en nuestro caminar con Dios seamos líderes, seamos nuevos en el camino de Dios, en el Evangelio, siempre vamos a tener momentos de debilidad. Siempre vamos a tener momentos donde nuestras fuerzas no van a dar abasto. Siempre vamos a tener momentos donde vamos a temblar, a titubear, porque según vamos creciendo en nuestro caminar en Dios, nuestra relación con Dios, Él nos va a asignar tareas mucho más difíciles. Y aunque tú seas una persona santa delante de Dios, una persona que ame a Dios, una persona que ame su obra, una persona que esté dispuesta a cumplir con lo que le aceptaste como encomienda, van a haber momentos de dificultad. Y es ahí donde tú debes reconocer, no es con mi fuerza que puedo hacer esto. Y es ahí donde tú debes decirle: ayúdenme en mi debilidad, fortalézcanme como pueblo, como iglesia. Ustedes que me aman, ustedes que aman al mismo Dios que yo amo, ayúdenme. Y es ahí donde el hombre reconoce que depende totalmente de Dios. Y es ahí donde Dios dice: me está dando la oportunidad de glorificarme, me está dando la oportunidad de bendecirte, me está dando la oportunidad de sanarte, porque ahí va tantos médicos y los médicos no han detectado cuál es tu enfermedad. Yo sé cuál es tu enfermedad, yo sé cuál es tu salud. Y la iglesia comienza a interceder, a orar a favor de aquel que está enfermo. Y de momento ocurre algo milagroso y comienza a caminar el que no podía caminar. Y comienza a hablar del que estaba endurecido. Y comienza a escuchar el que no podía escuchar las bendiciones que Dios declara a través de su palabra. Porque tú y yo estuvimos dispuestos a ayudar a aquel o aquella que estaba en necesidad. Esther dice: ayúdenme, porque estoy temblando. Ayúdenme, porque tengo miedo. Ayúdenme, porque quiero hacer la voluntad